Hi everybody, this is me again. My name is Catherine Gurranero and today I will teach you how to use the verbs in past tense. Okay, let's get started. Simple past tense. We use the simple past tense to describe finished actions in the past. Entonces, jóvenes, vamos a utilizar este tiempo o esta forma, ¿no?, verbal para describir acciones pasadas, ¿no? El tiempo pasado. Por ejemplo, si quiero decir que ayer miré una película, voy a decir I watched a movie yesterday. La forma del verbo, ¿no? La forma base simplemente es hasta esta parte donde termina la CH, es la forma original del verbo, pero se ha agregado una ed porque el verbo está en pasado. Entonces el verbo es watch, en pasado watched. I watched a movie yesterday. En esta oportunidad vamos a conocer algunos verbos, los más comunes que por lo general utilizamos, y en esta ocasión son verbos que vamos a utilizar para describir acciones que uno realiza en las vacaciones, porque ese es el tema que estamos trabajando en esta unidad. Esos son algunos de los verbos regulares, es decir, cómo se modifican. Son regulares, se le agrega, como les indiqué, una ed. Por ejemplo, el verbo play, que es jugar, played. El verbo like, gustar, like. Solamente se le agrega una D cuando el verbo ya termina en una E. Si el verbo es, como en este caso, de una sola sílaba, tiene consonante, termina en consonante y la Y, se transforma esa Y por una I latina y se le agrega una ED, ¿no? Cry, una sola sílaba. Igual que play, una sola sílaba. También play termina en Y, pero no se le modifica porque le antecede una vocal. En cambio, en el caso del verbo cry, termina en Y, pero antes hay una consonante. Por eso es que se modifica por una I latina y se le agrega su ed respectiva que indica pasado, ¿no? El verbo stop se le duplica otra P. También es una sola consonante y le antecede una vocal, ¿no? Ahora se duplica la última consonante, que es consonante, vocal, consonante, y se le agrega su ed. Son algunas excepciones, algunas reglas, ¿no? Pero para no complicarnos es bueno aprender que de esta manera el verbo ya cuál es su forma pasado, ¿no? Aprenderlo así, tal cual. Esa es una sugerencia, ¿no? Para los que recién están aprendiendo. Ahora, así como hay verbos regulares, los que no se modifican, su forma se mantiene y solo se le agrega una ed o una d, hay otros verbos que son los irregular verbs. Son verbos que sí cambian. Y hay muchos verbos en inglés que van a cambiar su forma. Por ejemplo, el verbo say cambia a said, ¿no? She said hello. Ella dijo hola. El verbo go cambia por went. He went to the store. Él fue a la tienda. El verbo come cambia a came. My son came home. Mi hijo vino a casa. Make cambia a made. We made a kite. Hicimos una cometa. El verbo take cambia a took. They took a picture. Ellos se tomaron una foto. El verbo see, que es ver, cambia a saw. She saw a movie. Ella vio una película. Voy a mostrarles algunos verbos utilizados en oraciones. Por ejemplo, el verbo travel, que significa viajar. En pasado, si quiero hacer una oración, I traveled to Cusco 2 years ago. Viajé al Cusco hace 2 años. Return, regresar. I returned to Lima in August. Regresé a Lima en agosto. Como pueden ver, es un verbo regular, se le agrega una ed. Similar al verbo travel, ¿no? Que se le agrega una ed. En el caso de travel se le duplica otra ed. El verbo help, ayudar, es otro verbo regular. They helped me to plan my vacation. Ellos me ayudaron a planificar mis vacaciones. Stay, permanecer, quedarse. I stay in a nice hotel in Cusco.
Me quedé en un hotel bonito en Cusco. Stay, le agregamos una ed. El verbo decide, decidir. I decided to stay home. I decided to stay home. Decidí quedarme en casa. Decide, decided. El verbo arrive significa llegar. We arrived to Lima yesterday. Sorry, there is a mistake here. Yesterday. Okay. We arrived to Lima yesterday. Llegamos a Lima ayer. Visit. El verbo visitar. We visited a nice museum last week. Visitamos un museo bonito el fin de semana pasado. ¿Ya? Weekend, chicos, es fin de semana. We visited a nice museum last weekend. El fin de semana pasado. Do, hacer. I did my homework yesterday. Hice mi tarea ayer. El verbo build, que es construir. I built sandcastles with my brother. Construí castillos de arena con mi hermano. El verbo read, que significa leer. En pasado, I read a book from the library last week. Leí un libro. Ese es un verbo irregular. Made es un verbo irregular, pero se mantiene su spelling, ¿no? La forma en cómo está escrito, simplemente la pronunciación. Read, read. Made, el verbo hacer. I made sandcastles with my brother. Así como en el caso anterior que hemos utilizado el verbo build, construir, también podemos utilizar el verbo hacer para hablar de hacer castillos de arena, construir castillos de arena, made. And sorry, but here there is another mistake. This is the base form. Esa es su forma base. ¿Ok? Es make y el pasado sí es made. El verbo take. Take. We took a lot of photos. Take photos. En el pasado, we took, nosotros tomamos muchas fotos. Drive, manejar. Este verbo se utiliza para manejar autos, camión, por ejemplo, ¿no? Un camión para manejar camioneta. I drove my car to the camp. Manejé mi auto al campamento. Ahora, si yo quiero decir, por ejemplo, manejar motos, es otro verbo que también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? El verbo, el verbo eat, que debemos colocar su forma base, el verbo eat, que significa comer, en pasado, ate. I ate a chicken sandwich yesterday. Comí un sándwich de pollo ayer. El verbo go, que es ir. Pedro went to the park yesterday. Pedro fue al parque ayer. Went. El verbo ser estar. Look at example, please. Pedro was at the park yesterday. Pedro estuvo en el parque ayer. We were together. Nosotros estuvimos juntos. Si vamos a utilizarlo con una persona, ¿no? Singular, la forma del be va a ser was. Y si es en plural, were. We were together. They were together. Ellos estuvieron juntos. Nosotros estuvimos juntos. Y también con el you, ¿no? You were at the park. Tú estuviste en el parque. Ride, el verbo manejar. En este caso lo vamos a utilizar para cuando queremos decir, por ejemplo, manejar una moto, manejar con la bicicleta, incluso para cabalgar también se utiliza ride, ride a horse. Y en pasado, rode. Luis rode his bike around the park. Manejó su bicicleta por el parque. Ahora voy a contarles una pequeña historia de los Simpsons, ¿ok? Vamos a ver algunos verbos en su forma en tiempo pasado. Em, Vamos a ver los verbos aquí en pasado, ¿no? The Simpsons Holiday. Last summer, Bart and Lisa helped their dad to plan their holiday. El verano pasado, Bart y Lisa ayudaron a su papá
a planificar sus vacaciones, ¿ya? Helped. They decided to go to the beach. They decided to go to the beach. ¿Ok? Decided. They decided to go to the beach. Decidieron ir a la playa. Homer drove their red car to the south. Y Homero manejó su auto rojo hacia el sur. Drove their red car to the south. ¿No? Homer drove their red car to the south. Como se pueden dar cuenta, estamos utilizando los verbos en tiempo pasado porque estamos narrando las vacaciones, ¿no? They decided to go to the beach. Homer drove their red car to the south. At the beach, ya en la playa, Bart surfed a big wave, surfeó una gran ola, and Maggie made a beautiful sandcastle. Maggie hizo un castillo y Bart surfeó una gran ola. Surf, made, un verbo regular, un verbo irregular. A crab bit Homer's nose and Lisa threw a bucket of water on Bart's back. Un cangrejo mordió la nariz de Homero y Lisa tiró un balde con agua en la espalda de Bart. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el verbo bite y el verbo threw, que este proviene del verbo throw. Su forma base es con una O. Y su forma original de este verbo es con una E aquí, ¿ya? No es tan común, no los vamos a usar mucho estos verbos, pero bueno, son parte de la historia, ¿no? Que les estoy narrando acá. Bart and his sisters had fun. Esa es una expresión. Had fun es divertirse, pasarla bien. Bart y sus hermanas se divirtieron, ¿no? Have fun dancing, se divirtieron bailando on the sand, en la arena. They wore clothes made of green leaves. Y vistieron ropa hecha de hojas verdes. Este proviene del verbo wear, que es vestir. Esa es su forma base del verbo y su forma pasada es wore. They wore clothes made of green leaves. Continuamos entonces ya casi al final de la historia para que vean cómo se pueden emplear estos verbos. At night, Homer and Marge went to the disco. En la noche, Homero y Marge fueron a la disco. Went to the disco. They danced Latin music. Ellos bailaron música latina. Dance, ¿no? Un verbo regular al cual se le agregó la D para volverlo pasado. A few days later, algunos días después, they went to the mountains. Fueron a las montañas. They went to the mountains. It was hot. Estuvo caluroso. So they had a bath in a small lake. Y tomaron un baño en un lago pequeño. Had a bath. After that, Lisa rode her bike and Bart went skiing. La expresión es go skiing, pero como es pasado, went skiing. En Lisa rode her bike. Lisa manejó su bicicleta, ¿no? Recuerden que la forma original de este verbo, su forma base es ride, y este verbo, su forma base es go. Pero le estamos empleando, vuelvo a indicar, en tiempo pasado para narrar la historia. Es por eso que lo tenemos que utilizar en la forma adecuada del verbo en tiempo pasado. The next day, Homer went fishing. Went fishing. Go fishing, ir a pescar. En pasado, went fishing. As he was hungry, como tuvo hambre, estuvo hambriento, he ate a donut. He ate. Viene del verbo eat, el verbo eat, ¿no? El verbo comer. ¿Ok? Del verbo eat. Ok.
Marge and the girls pick some flowers. Marge y las niñas, las chicas, recogieron algunas flores. Marge and the girls, Marge and the girls pick some flowers, ¿no? Marge y las niñas recogieron algunas flores. Finalmente, they went back home happily. Regresaron a casa. Went back, regresar, felices, ¿no? Felices. Entonces es un pequeño ejemplo de cómo podemos emplear los verbos en tiempo pasado. No olvidar que tienen que saber el significado de los verbos, eh, tanto en su forma base, perdón, y cómo ustedes lo tienen que conjugar para expresar lo que desean en tiempo, vuelvo a indicar, pasado, ¿no? Okay, that's all for today, guys. I hope you enjoy the video. Goodbye.